Muy buenos días, mi nombre es Diego Alexander Ramírez. Estamos viendo la asignatura Planeación Logística con el docente Alejandro de Mendoza. Vamos a ver la actividad 4 del módulo 2 y qué es un cuello de botella. Es todo aquello que afecta el libre funcionamiento en el área de producción. Es cuando tenemos una capacidad de ventas 400 unidades, ¿cierto? Pero esas 400 unidades, tengo una maquinaria de producción, es lo que me entra en venta en producción, ¿cierto? Pero tengo que mirar cada máquina que me ayude a producir esas 400 unidades por hora, que es una margen un margen de producción, ¿no? Todo el cuello de botella es cuando se presenta una restricción o una demora entre cada uno de los procesos. Entonces, voy a referirme a la empresa de confecciones que tenemos junto con mi esposa. Es un ejemplo real para que podamos entenderlo. Anteriormente yo era el mismo vendedor, el mismo productor, el mismo operador y el mismo que daba todos los terminados. Entonces, dentro de mis capacidades y por no dejar ir un cliente, si me pedían 600 unidades de producción, si era yo el mismo que lo hacía, cosía, terminaba, pues terminaba yo, y discúlpeme la expresión, tratando de cumplir, pues reventado porque no podía cumplir. No miraba cada área de producción que era lo real que se podía producir, y esto me llevó muchas veces no solamente a tener pérdidas, porque tal vez las pérdidas económicas no son tan fuertes como las pérdidas en confiabilidad con un cliente. El cliente me puede seguir manteniendo, pero desafortunadamente el no cumplimiento y no la conformidad, pues sencillamente me va a tener una producción mucho más baja, y eso no solamente minoriza el ingreso, sino también causa graves manejos o graves resultados dentro de la producción. Entonces, si yo tengo una operación y mi operación es de 200 prendas semanales, pues mi compromiso es entregar 200 prendas semanales. Ahora, eso es la parte operativa, pero en la parte productiva, si yo tengo una máquina que a mí me produce 200 prendas, ¿cierto? Pero entra en la capacidad de la prenda solo hacer 50 prendas, pues no me va a dar, porque los costos del mantenimiento, los costos de rodaje, los costos de producción de la máquina van a exceder la capacidad de la producción que me está ingresando. Entonces tampoco cuenta como un bien hacer, y ahí se estaría presentando una holgura, ¿cierto? Una holgura porque no está produciendo lo que está capacitada para producir. Entonces, es toda restricción. Un cuello de botella es todo lo que reduce la producción en un proceso operativo, y esto que genera, pues pérdidas, ¿cierto? Entonces, debo sincronizar toda mi maquinaria para que no haya ese cuello de botella, para producir en tiempo real la capacidad que está entrando en mi área productiva. Pero así en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, ¿cierto? Desde el aprovisionamiento, cuánto necesita el fabricante, el detallista mayor, el menor, el consumidor final, y uno de los grandes ejemplos que se ve dentro del video que se observa es eso. Cuando yo no tengo en cuenta la producción real dentro de mi cadena de valor o mi cadena de suministro, pues sencillamente estoy perdiendo no solamente un cliente, sino una permanencia de marca dentro de un mercado, ¿cierto? Entonces es interesante ver cómo debemos reducir los cuellos de botella. Eliminarlos, tal vez es la palabra más correcta, no reducirlos. Y si este cuello de botella no puede ser eliminado porque la capacidad de la máquina, la capacidad del operador no me da para poder producir, pues sencillamente, si es una demanda constante, me invita a poder adquirir una maquinaria que me permita tener ese tipo de demanda, ese cumplimiento de la demanda. Si es por ese lado, si tenemos una demanda constante, ¿no? Si tenemos un efecto látigo, que es una demanda que se produce hoy por, bien sea, y vamos a hablar en este momento del caso mundial, porque es lo que estamos viviendo. Entonces nosotros hace 4 años Colombia le ganó 4-0 a Japón, ¿cierto? ¿Eso que produjo en este mundial? Un optimismo porque era el primer partido, porque se estimaba que ya Colombia iba a ganar este partido. ¿Qué ocurrió? Colombia perdió. ¿Qué pasó con todas las personas que hicieron una fabricación de camisetas o todos los productos de la Selección Colombia? Ellos estimaban vender sus productos a cierto precio, ¿cierto? Pero el no tener esa primera victoria hizo y creó un desánimo en el consumidor. Entonces el consumidor sencillamente dijo: no, yo no lo voy a pagar, no voy a comprar la camiseta, no voy a comprar el artículo, porque muy seguramente Colombia no va
a pasar. ¿Con esto qué quiero decir? Es una demanda que se pensaba que iba a estar muy alta, pero que cayó, y esto produjo pérdida para las personas que fabricaron este tipo de elementos. Entonces, ese es un cuello de botella, ese es cuando la demanda supera el sistema y el sistema no puede, por su capacidad o por su operación, lograr mantener la capacidad de venta, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro, ¿cierto? Entonces es contratarlo. Ahora, ¿qué son las teorías de la restricción? La restricción es aquello que limita en conseguir nuestro objetivo, siendo el objetivo de toda una empresa obtener mayores beneficios de forma sostenible, y aquí vamos a tratar de la sostenibilidad, discúlpeme la pronunciación, profesor, de todos los procesos. Entonces, el área productiva debe estar capacitada para poder entregarle al área de terminados, el área de terminados debe estar en la capacidad para poder entregar al área de marketing, y el área de marketing ventas, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos eslabones no responde a la demanda o no responde a la capacidad de una cadena? Por eso se habla de una cadena, porque un producto depende de otro, y aquí vamos a hablar de algo muy claro. Aquí podemos hablar de las cadenas de operación dentro de una máquina de confección, dentro de una fábrica de confección. Entonces, existe planas, filete, collarín, y existe terminal, remate, vaporizado y entregado, dentro del área de producción, ¿cierto? O fabricación. Entonces, si la de plana me está produciendo, vamos a hablar de jeans, 50 jeans por hora, pero la de filete me está produciendo solo 20 jeans por hora, la de collarín me hace 70 jeans por hora, y la de terminado me está haciendo 70 jeans terminados por hora, rematados y terminados, tengo una restricción en el área de fileteadora. Entonces ahí entro a revisar varias cosas. Primero, el funcionamiento de la máquina, la óptima operación de la máquina. Segundo, la capacitación y la operación de la operadora y en qué condiciones, porque cuando hablamos de una máquina tal vez es muy fácil corregir la restricción, porque puede ser algo mecánico o algo operativo que impide que la máquina pueda operar en su capacidad. Pero cuando yo hablo de una persona, tengo que tener un recelo y tengo que tener calma, y tengo que tener un trato totalmente diferente. ¿Por qué? Porque una persona no solamente es una máquina, como lo quiere ver hoy en día la industria, ¿cierto? La industria tal vez ha fallado en querer hacer máquinas laborales, incentivando objetivos enfocados solamente en la empresa y dejando de lado mucho lo que es un recurso humano. Entonces, ¿qué ocurre con la persona? Tengo que mirar su estabilidad familiar, su estabilidad laboral, y qué impide que esta persona me pueda producir. Y si es capacidad de ella que realmente no puede, pues debo mirar en qué parte del proceso la puedo poner y colocar una persona que me cumpla con lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces, es una teoría, una restricción. El TOC se centra en indicar los eslabones más débiles, que son las verdaderas restricciones, porque mejoras en ellos tendrán un gran impacto global, y aquí y debe ir muy de la mano de un mejoramiento continuo, pero no proceso a proceso, sino un mejoramiento continuo de una idea básica donde todos participen para que una compañía pueda tener un mejor desempeño, ¿cierto? Entonces, por esto a veces se dice que en las teorías de las limitaciones no solo se trata de hacer lo que hay que hacer, sino que incluso, más importante, se trata de dejar de hacer lo que no hay que hacer. Y en esto quiero mostrar lo que el Señor me ha puesto hoy en día. Soy conductor operador de una mixer en un camión, ¿cierto? Y hay ciertas prácticas que empezamos, o que yo aprendí a hacer cuando ingresé a la empresa. Hoy en día esas prácticas se han cambiado, el sistema operativo de los camiones ha cambiado tanto, donde se cuida más a la persona que lo que se cuida al camión, sin descuidarlo uno del otro, pero va muy de la mano. Entonces, en estas teorías debemos tener en cuenta muchas cosas. Bueno, aquí en qué podemos hablar. Bueno, unas teorías de las restricciones se pueden tratar en nuestras vías no están capacitadas para poder tener un flujo constante. Lo podemos ver en las mal llamadas autopistas, porque aquí en Colombia tenemos supuestamente autopistas, pero pues esto no compensa a la capacidad y cantidad de carros
que circulan por las vías. En las cadenas de suministro tenemos que contar que las restricciones en tránsito no solamente son las vías, sino tenemos restricciones de carga, que eso va dependiendo en el eje y en la capacidad de carga. También tenemos una restricción ambiental que cubre todos aquellos camiones que no tienen una tecnología limpia para poder circular. Tenemos restricciones de carga y descarga en lugares donde no se puede por la misma vía, no está permitido porque se bloquearía y se produciría un cuello de botella en la vía. Ahora, ¿qué es una holgura? Una holgura es todo que produce un desaprovechamiento o rendimiento, bien sea de los bienes o servicios. Entonces, cuando existe una mala operación de una máquina, puedo generar un daño, pero también no puedo optimizar para lo que fue hecha la máquina, ¿cierto? Cuando hay una mala operación del proveedor, pero cuando hay una máquina que no está cumpliendo con su real demanda para lo que fue comprada, con una inversión que ya sabemos por el video y que es algo muy real, un empresario no saca de su bolsillo, un empresario va al banco, el banco le presta y este banco hace que a corto o largo plazo la máquina se pague sola sin necesidad de que el cliente o comprador saque de su bolsillo que generaría pérdidas. Bueno, ahora, ¿cómo podemos concluir esto? Estas teorías, las teorías del cuello de botella, reducción total. Entonces, reducción total no solamente en los procesos productivos, sino en toda la cadena de suministro, ¿cierto? Tanto en el fabricante, en el proveedor, en el almacenamiento, en el mayorista, minorista y el cliente final. Esa es una de las, tal vez, del saber cuánto necesita cada eslabón, y esto lo sabemos en los lane time, donde sabemos cuándo vamos a necesitar la producción y en qué condiciones la vamos a necesitar. Ahora, ¿cómo nos ayudan las teorías de las restricciones? Pues a hacer más fuerte esos pequeños eslabones que están produciendo demoras o pérdidas en toda la cadena de suministros. Entonces, lo más importante es hacer crecer a todos en un mismo nivel, y eso es lo que hace una empresa líder dentro de la cadena de supply chain, que todos tengan una igualdad y que puedan surgir no solamente económicamente, sino agreguen un valor a cada cadena, a cada eslabón, ¿cierto? Y una holgadura, las holgaduras deben reducirse, deben dar su rendimiento real, tanto operativo como bien sea de la persona o la máquina. Bueno, profesor, muchas gracias, mi nombre es Diego Alexander Ramírez, quedo atento a sus retroalimentaciones sobre el tema.